Dios mediante en otros lugares, pero San José es un sector muy amado por Dios, con varias iglesias y con campañas a cada instante. Hace unos meses atrás, exactamente, si mal no recordamos, en el mes de febrero estuvimos predicando y hablábamos un tema, lo tenemos en nuestra página web publicado, sobre la amenaza internacional del terrorismo. Allí estábamos anunciando algunas cosas que posiblemente este año 2015, cuando empezaba en aquel entonces, podrían haber ocurrido. Todo se ha cumplido, como si realmente lo que anunciábamos era algo ya preestablecido. Hemos visto cómo los últimos tiempos, semanas y meses están teniendo lugar en el mundo algunos ataques terroristas. Hace unos días le tocó a Estados Unidos con el tiroteo aquel que dejó varios muertos. Antes de eso Francia fue protagonista. Y todas estas señales apuntan hacia una sola cosa, y es que el Señor Jesucristo pronto regresa por su iglesia a buscar a sus escogidos. Cuando eso pase ya no estaremos acá. Se acabarán las campañas y San José ya no tendrá actividades como esta. Por eso estamos advirtiendo los últimos mensajes, para que todo aquel niño, joven, dama, caballero y adulto se aperciba y le abra el corazón a Jesucristo antes que sea demasiado tarde. Aleluya. Pues la primera noche de este evento hablábamos de los volcanes. Próximamente lo tendremos también en nuestro portal, pero quizás dentro de un tiempo usted verá por pantalla de televisión ver todo lo que ya aquí decíamos en cuanto a volcanes. En la segunda noche hablábamos de los tsunamis. Quizás también dentro de un tiempo, quizás años o meses o días, quizás cuando usted compre el periódico y en las primeras planas aparezcan tsunamis en cualquier lugar del mundo, pues recuérdese que ya lo anunciábamos acá, no porque nosotros quizás estemos atemorizándole, sino porque las páginas de la Biblia ya lo advierten como una de las advertencias directas de que todo eso anunciaría una sola cosa: el arrebatamiento de la iglesia. Anoche hablábamos de las temperaturas extremas, el calor intenso que hay alrededor del mundo. El 2015, el año más caluroso de la historia de la humanidad. Pero hoy queremos hablar un tema realmente triste. Cuando predicamos estas cosas no lo hacemos con alegría en el alma, porque sabemos que nos ha tocado la parte difícil como ministerio, y es tener que hablar cosas que realmente no quisiéramos que sucedieran, pero inevitablemente están ocurriendo y seguirán ocurriendo, que es lo más lamentable. Esa es la mala noticia, pero la buena es que pronto el Señor librará a los suyos de todo lo que está por venir. Por tanto, el tema en esta noche lo hemos titulado las desertificaciones extremas a causa de la sequía. La palabra desertificaciones viene de desiertos, cuando la corteza terrestre queda convertida en un montón de polvo improductivo de ninguna forma. Vamos a ver, antes de entrar al tema, algo sobre esto audiovisual. Le hemos preparado para que usted pueda observar. Sostienen tu vida. Evitemos la degradación de la tierra. La desertificación es un proceso de degradación ecológica en el que el suelo fértil y productivo pierde total o parcialmente el potencial de producción. Esto sucede como resultado de la destrucción de su cubierta vegetal, de la erosión del suelo y de la falta de agua. Con frecuencia el ser humano favorece e incrementa este proceso como consecuencia de actividades como el cultivo y el pastoreo excesivo o la deforestación.
Preservar la tierra no degradada, el suelo, y equilibrar la degradación de las tierras con la recuperación de una cantidad igual de las tierras degradadas. Lo que estamos viendo entonces es lo que queremos hablar, que es la desertificación. Acá tenemos conmemoración del 17 de junio, que se celebra a nivel mundial, el día de la lucha contra la desertificación y la sequía. El 17 de junio de todos los años es el día donde tratan de evitar que suceda desertificación por causa de sequía, y ese es el tema que vamos a tocar en esta noche. Quiero invitarles a que leamos en la Biblia, en el libro del profeta Isaías, capítulo 17, donde se encuentra de una forma tan exacta lo que vamos a tocar en cuanto a la desertificación en la Biblia. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Óigame bien, estimado amigo, lea conmigo en pantalla para que observe que de una forma tan textual está en la Biblia y está pasando. Dice: las aguas del mar faltarán, el río se agotará y secará, se alejarán los ríos, se agotarán, se secarán las corrientes de los fosos. Detengo aquí en la lectura. Los fosos es el agua del nivel freático debajo. Cuando usted cava todo eso, el agua que está debajo de la tierra, pues son esas corrientes de foso que está diciendo aquí que se va a secar. La caña, el carrizo serán cortados, la pradera de junto al río, de junto a la ribera del río, y toda la sementera del río se secarán, toda el área verde, todas las cosechas, dice, se perderán y no serán más. Sigue el verso 8, oiga eso: los pescadores también se entristecerán, harán duelo todos los que echan anzuelo en el río, y desfallecerán los que extienden redes sobre las aguas. Los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos, porque todas sus redes serán rotas, y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. Aquí nos está hablando de lo que es la sequía y la consecuencia en el mar, en la tierra y en toda la zona. Esa es la mala noticia. Ahora, quiero compartirle a la iglesia, porque estamos en un tiempo de sequía, ya vamos a ver las evidencias. Pero ahora voy con la iglesia un texto, porque tenemos la parte trágica, pero también la parte buena que es para nosotros. Dice Isaías 58:11, diga conmigo en voz alta toda la iglesia: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía, más fuerte, en las sequías, saciará tu alma. En medio de la sequía hay promesa que Él nos va a saciar. Diga: dará vigor a mis huesos, y seré como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Pueden ponerse cómodos. Las desertificaciones extremas a causa de las sequías. Hermano, desde que Dios creó el sistema, anoche hablábamos de las 4 estaciones que Dios estableció: primavera, otoño, verano e invierno. Pero 2 de ellas son las que nosotros en nuestro trópico y en nuestra Venezuela conocemos, y es invierno y verano, sequía y lluvia, que está establecido sobre una ley que Dios hizo. Se conoce como el ciclo hidrológico. Lo encontramos en Eclesiastés capítulo 1, verso 7. Cuando hablamos de ciclo es porque es un sistema que da vuelta y vuelta y vuelta. Dice: los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde vinieron los ríos, que es de arriba, allí vuelven para correr de nuevo. Es un sistema. La lluvia cae,
se llenan los ríos, los estanques, los embalses, las represas, los lagos. Luego el sistema del sol con la luz vuelve a traer esa agua y por eso se forman lo que conocemos arriba como las nubes, que son las aguas que desde acá de la tierra suben allá. Si usted quiere comprobar, pues sencillamente tome un vaso de agua de vidrio, llénelo de agua, colóquele la marca por donde está el agua y déjelo todo el día. Usted se va a encontrar con que en la tarde el vaso no va a estar por la misma cantidad que usted lo puso en la mañana, porque sencillamente esa agua se evapora y se va y se forma en nube. Eso es lo que se conoce como el ciclo hidrológico. Ese ciclo hidrológico que tiene varias etapas. La etapa de evaporación del agua. Cuando algo se seca es porque el agua se evapora, se condensa arriba en forma de nube. Luego viene de nuevo cuando ya es el momento, se precipita con las lluvias. La lluvia cae, comienza entonces a hacer el agua escurridiza sobre las carreteras, sobre la superficie. Luego se va infiltrando hacia abajo de la tierra y por eso es que tenemos agua debajo cuando abrimos cavidades y tanques, como se conoce aquí en nuestro llano. Y ese cráter que vamos abriendo nos encontramos con la misma agua que cayó de la lluvia, que fue infiltrada y que está depositada en la parte de abajo, y luego con la transpiración debajo de todas las fuentes hidrológicas. Acá la tenemos en forma de esquema. Aguas en el mar, en el río, se evaporan, se condensan, se forman en nubes, caen en precipitación, en lluvia, se infiltran, comienzan a correr por todos los lugares hasta que circula y de nuevo va abajo y vuelve a convertirse en el mismo ciclo hidrológico. Ese nivel freático que lo conocemos, que en algunas áreas es más alto que en otras, acá en nuestro país, un país bendecido por Dios, porque si usted, sobre todo en Calabozo, no tiene agua porque cortan el agua de las tuberías, pero si usted tiene un tanque, como lo llamamos, usted va a tener agua a su disposición. Hay sitios donde con 2 o 3 metros se consigue agua. Ese es el nivel freático. Venezuela, en la mayoría de las zonas bajas, el nivel freático es alto y no se necesita cavar tanto para encontrar agua. Pero hay otras regiones del mundo donde tienen que cavar hasta kilómetros y kilómetros y kilómetros para poder lograr conseguir el poquito agua que tienen, y no es un agua cristalina como lo tenemos acá en nuestra Venezuela, no, son aguas que tienen que ser sometidas a un proceso de purificación para poder ser ingerida. Ese nivel freático es esa agua subterránea que tenemos debajo, como lo vemos acá. Este es el esquema donde vamos viendo. Sin embargo, cuando no hay lluvia, no hay agua en los ríos, en los embalses, en los lagos, comienza a descender el nivel, se agota el agua en todos los embalses y en las fuentes donde haya, pero también se va acabando el agua que está debajo de la tierra. Por eso es que en tiempos de verano los tanques comienzan a disminuir, y mientras más bajo va el agua, más van cavando para poder encontrarla. Pero ya vamos a ver algunas cosas que están pasando hoy en día sobre eso. Vamos a ver cómo está afectando la sequía a ese ciclo que estamos observando acá. Falta de agua, hambruna, epidemias, incendios, desplazamiento de población. Este es el triste cortejo que acompaña la sequía desde su primera aparición. Pero los efectos de esta plaga van mucho más allá. La generación de corriente hidroeléctrica se reduce hasta niveles tan bajos como el 13% del total, como ocurrió en España en 1992. Factores naturales que se mezclan con factores sociales y económicos para definir la sequía, por lo que se refiere tanto a sus causas como a sus consecuencias y a su impacto. En general, hay sequía cuando se verifica una reducción temporal notable del agua y la humedad disponible, por debajo de la cantidad normal o esperada para un periodo dado. Uno de los indicadores de sequía más utilizados es el índice de severidad de la sequía de Palmer, que deriva de las medidas de precipitación, temperatura del aire,
y humedad del suelo en la actualidad y en el pasado. Mientras este indicador sirve para describir la intensidad y la extensión en el espacio y en el tiempo de la sequía, hay otros que pueden ser utilizados para hacer predicciones. Por ejemplo, el índice estándar de precipitación o el porcentaje de precipitación normal se fundamentan ambos en la idea de comparar la precipitación en un determinado periodo con la que se registra en promedio. Así que, si el índice va bajando por un tiempo, hay que alarmarse porque se va hacia una temporada de sequía. Países como España, Italia, Chipre o Malta, por citar solo los más afectados de la Unión Europea, tienen una tendencia natural a padecer estrés hídrico, la ausencia de humedad en la atmósfera y de sistemas cargados de lluvia. Son las causas inmediatas de la sequía. A menudo se asume que el empeoramiento de esta situación se debe al cambio climático. Sin embargo, hay causas de origen humano mucho más evidentes: los pastos excesivos, la deforestación, la reducción de la superficie en favor de la de regadío, la agricultura intensiva y el incremento del consumo urbano e industrial. Todos contribuyen a hacer más frecuente y más graves las sequías. Reducir las pérdidas es el primer paso, pero no es suficiente. El consumo humano... Estamos viendo acá el reportaje en cuanto a qué es la sequía, que es lo que queremos hablar en forma específica. La sequía no es más que ausencia de lluvia. Cuando no hay suficiente lluvia, como decía el reportaje, hay un promedio anual de lluvia que tiene que caer en todas las partes para que pueda ser sustentable la vida, la productividad agrícola y todas esas cosas. Una vez que cae la lluvia, el ser humano aprovecha el agua que Dios nos envía, porque no hay forma como eso pueda ser forzado, aunque ya vamos a ver algunas técnicas que quieren implementar, pero nada de eso ha servido. Cuando no hay lluvia, pues por tanto ese ciclo hay un desajuste, no hay suficiente agua ni para la siembra, ni para los animales, ni para las plantas, porque sencillamente hay una sequía, y al haber sequía entonces hay una alteración de todos esos factores necesarios. En nuestro país, Venezuela, últimamente hemos estado padeciendo la más grande sequía de toda la historia que se tiene registro. Sequías que hacen que, por lo tanto, ejemplo, nuestra represa esté en los niveles históricos más bajos, pero por lo tanto todas las partes sufren y padecen las consecuencias, tanto seres humanos, animales, plantas, como lo hablábamos ayer de la temperatura, pero ahora con la sequía. Y es lo que nos estamos dando cuenta ahora con sobre todo esta imagen que usted va a ver. Nuestro país, Venezuela, uno de sus emblemas más conocido mundialmente es el Salto Ángel, que es la catarata más grande del mundo, que se ve afectada por esto. Esta es la imagen en su estado natural, en condiciones normales, pero esta es la realidad actual del Salto Ángel, convertido en un hilo apenas por la ausencia de agua y sequía que hay sobre nuestro estado, sobre nuestro país. Lo que estamos viendo entonces son esos efectos, esas consecuencias. Los animales sufriendo a causa de las poderosas sequías, muertes, porque al no haber pastos, al no haber plantas, pues por lo tanto se altera todo el ciclo biológico y habrá entonces las consecuencias que estamos viendo en pantalla. Los lagos se secan, entonces pasa lo que estamos hablando, las desertificaciones extremas. El nivel de la tierra completamente árido, completamente vuelto desierto. Vamos a ver algunas cosas que pueden suceder cuando nos encontramos con una severa sequía como esta acá en nuestro país, Venezuela. Esta es una de las lagunas grandes que existían en cierta región de nuestro país. Y debido a la sequía, pues por lo tanto nos encontramos acá con todos los restos de seres vivos que había en esa laguna, en este caso peces, que todos ellos mueren como consecuencia de esa sequía. Y este ejemplo que estamos viendo es el común denominador hoy. Todos los campos donde usted va, todo aquel que sabe y conoce de eso de laguna ya están totalmente secas, que estamos sufriendo
la sequía más grande de los últimos 60 años ahora mismo. Se necesitan, para que vuelva nuestro país a un nivel normal, se necesitan 4 inviernos fuertes, continuos, sin verano, para que el nivel vuelva a la normalidad como debe volver, pero eso es imposible. Es decir, 2015 es el año más profético en cuanto a la sequía, pero lo más impresionante es que lo que nos advierten del 2016 es que va a ser doblemente peor de lo que este año ha sido. Por tanto, quizás para el 2016 ya esta iglesia no está en esta tierra y nos encontremos con el reino de los cielos allá en el Señor Jesús, porque se ha acelerado todos los cumplimientos proféticos de las señales que fueron establecidas por Jesucristo. Vamos a ver qué otra cosa sufre en cuanto a eso. Sobre todo la producción agrícola, falta de alimento. Presentando sequías, lo cual afecta las cosechas de algunas frutas y verduras demandadas, como son la papaya, el tomate y la cebolla, que tendrán un aumento en el precio de un 25% más, lo que afectaría en el consumo de dichos productos, reflejando una baja demanda. El introductor de frutas y verduras en la isla, Jorge Ham, expresó que espera que los cambios en el valor del dólar no afecte considerablemente a la agricultura, puesto que la mayoría de las semillas son importadas del vecino país. Sí, desafortunadamente ahorita tenemos una alza en el tomate saladet, la cebolla blanca y la papaya maradol. Esto debido a la escasez que se está dando en el norte del país por parte de la cebolla y el tomate saladet, debido a la sequía que se presentó en las últimas semanas, últimos meses en el país. Y la papaya maradol. Acá nos están presentando lo que es la sequía a causa o la escasez en cuanto a productos agrícolas a causa de la sequía. Al no haber agua, pues consecuencia no existirán cultivos y estas cosas. Por lo tanto, lo estamos diciendo hoy 3 de diciembre, para todos los que nos vean en el video y comiencen a observar en los próximos meses cómo se va a acentuar la escasez de productos alimenticios agrícolas a causa de la escasez, pues no está habiendo, ha disminuido, de acuerdo a los reportes que nos llegan al ministerio, en un 50% la cantidad de cosecha normal que se recogen en cualquier tipo de sembradío. 50% de pérdida a causa de la sequía, pues no hay lluvia, no hay agua, y eso implica también para las cosechas de arroz acá en nuestro estado Guárico. Pero vamos a ver cómo está la situación, porque a veces la gente vive en cierta zona y no sabe lo que está pasando en su ciudad y piensa que todo está bien. Pues nuestra ciudad no está tan bien como algunos imaginan. Lo que vamos a ver acá es precisamente nuestro embalse, conocido como la represa Capilongo. Estos son los niveles actuales. Este es un depósito, para los que no conocen nuestra ciudad y que están viendo el video, es un depósito de agua, uno de los más grandes acá en nuestro país de Venezuela, la represa del estado Guárico en el municipio Miranda, que contiene miles y miles de metros cúbicos de agua como depósito para sembrar arroz y también para el consumo humano. Sin embargo, ha descendido en uno de los niveles más bajos de toda su historia a causa de la enorme sequía que está padeciendo. Estas son zonas que antes estaban completamente llenas de agua, con profundidades de metros hacia abajo, que hoy en día están secos como para jugar un partido de fútbol. Unas canchas totalmente vacías y los animales allí pastando, porque ni siquiera mucho pasto se encuentra en esa zona. Los niveles más bajos que han encontrado, cuestiones que están debajo como árboles y todas las cosas que estaban allá abajo y han salido a flote a causa de la más grande sequía que se encuentra en esta zona. Así como está este embalse en Capilongo, acá en nuestra ciudad de Calabozo, se encuentran todos los embalses en Venezuela, incluyendo el más grande, que es el Guri, en la zona central pues de nuestro país, donde está la más grande hidroeléctrica de nuestra nación. Estas son imágenes de lo que es este embalse Generoso Capilongo, la represa de Calabozo, en su estado más bajo que se encuentra a causa, ya vamos a ver alguna noticia, que se necesitan, decíamos, 4 inviernos, pero fuerte, para que pueda llegar a los niveles normales que necesita estar.
niveles de agua absolutamente bajos. Acá estamos viendo totalmente saliendo a flote superficie de arena a causa de esta impresionante sequía que estamos atravesando. Todo eso ha provocado que exista un plan de racionamiento nacional, sobre todo en nuestro estado Guárico, a causa de esto que le ha dado la vuelta al mundo, sobre todo en los medios de comunicaciones también acá en nuestro país. Hola, buenos días, feliz inicio de semana. En el estado Guárico, el presidente de Hidropaes, ingeniero José Cruz, aseguró que se encuentra realizando un plan especial de racionamiento del vital líquido ante la extensa sequía que se registra en el país y que ya cumple 7 meses. Según él decía, los pronósticos meteorológicos dicen que habrá lluvias acá está nuestra represa a finales del mes de julio, por lo que han decidido alargar el proceso de suministro de agua en cada uno de los puntos de esta entidad. Dijo que especial énfasis se hace en el municipio Guaribe y también en el municipio Juan Germán Rocio. Señaló que es necesario el consumo eficiente y adecuado del agua. Algunos se preguntan a qué se debe la sequía. Hay quienes alegan pues que se trata de situaciones normales de la naturaleza. Sin embargo, cuando vemos en la Biblia nos damos cuenta que siempre cada sequía, cuando vino en su momento, vino como consecuencia del pecado. Por lo menos hay 4 sequías que encontramos en la Biblia en tiempos antiguos. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1, nos habla de una de esas grandes sequías que duró 3 años y tiene que ver con el profeta Elías, cuando aquella nación de Israel le había dado la espalda a Dios y el profeta dijo esto. Entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, a causa del pecado. Esa es la verdadera razón por la cual las sequías se ciernen sobre los países, sobre las ciudades, sobre los municipios, a causa del pecado. Calabozo, la principal razón por la cual aquí ha venido la sequía no es que no hay lluvia o por cuestiones naturales, no, la verdadera razón es que Calabozo no se quiere volver a Dios. Este es un estado idólatra, una ciudad alejada completamente del Señor. Cuando uno pasa por todas las calles principales de nuestras comunidades, nos encontramos a la gente ingiriendo licor en todas las partes, el asesinato incrementándose, el robo, el adulterio, la maldad, todo esto, pues no hay otra forma como Dios pueda abrirle los ojos a la gente y sacudirlo para que entiendan que arriba hay un Dios enojado a causa del pecado y la maldad de los calaboceños. Y San José también, Nicaragua y todas las zonas de nuestra ciudad. Vea lo que pasó después por la palabra, dice de Elías. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Sequedad, desertificación. En tiempos de Joel también el profeta se los dice. Le dice: el campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite, confundíos labradores, gemid villeros, porque el trigo y la cebada se perdió la mies del campo, la vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Sigue diciendo: el grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos porque se cegó el trigo. Vea lo más triste que dice: cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos, también fueron asolados los rebaños de las ovejas. Una sequía completa en tiempos de Joel, a causa del pecado del pueblo. Porque cuando la gente le da la espalda a Dios, pues Dios también entonces envía juicio, y una de las formas como lo hace es a través de la sequía. Y créame lo que le voy a decir: lo que hoy está experimentando Venezuela y algunas partes del mundo en cuanto a sequía, se queda en pañales a lo que viene cuando esta iglesia se vaya de esta tierra. Porque cuando ya no haya puerta de oportunidad abierta como la hay hoy, pues entonces será demasiado tarde. Y dice la Biblia que los jóvenes desfallecerán de sed, las doncellas padecerán hambre y sed, porque no habrá lluvia sobre los cielos, y los cielos se convertirán en cielos de bronce.
Lo dice la Escritura. Vea lo que dice Jeremías. En tiempo de Jeremías también sucedió esto. Pero lo más impresionante es que el juicio de Dios llega hasta el momento en que la gente se humilla. Cuando hay humillación, cuando la gente le da el corazón al Señor, cuando la gente, los jóvenes, damas, caballeros y niños se vuelven a Dios y le abren el corazón, pues hasta ese día el juicio de Dios dura, porque cuando hay arrepentimiento del hombre y de la mujer, hay arrepentimiento de Dios también en el cielo. Y es lo que pasó aquí en nuestra ciudad hace un tiempo atrás. Hace un tiempo atrás fuimos sacudidos por otra sequía poderosa, poderosísima, que movió a gentes a hacer algo que nunca habían hecho. Trajeron acá en nuestra ciudad a una imagen, a un muñeco, porque eso no tiene otro nombre, es un muñeco, una estatua, que la veneran acá en nuestro país, sobre todo en la región del llano, desde Achagua para acá. Trajeron al Nazareno, al llamado Nazareno, porque el verdadero Nazareno está en el cielo sentado a la diestra del Padre. Pero al llamado Nazareno, estatua, lo trajeron y lo bajaron a la represa para ver si agarraba agua. Nada de eso pasó. Pero le digo algo para que usted, y eso está documentado, hasta que esta iglesia evangélica, que entendemos el poder del arrepentimiento y de la humillación, y le pedimos a Dios que perdone esta tierra y que sane esta tierra, porque si mi pueblo se humilla, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Y como un solo hombre nos unimos. Recuerdo 2008, 2004, si no estoy equivocado, hace bastante años atrás. Estaba el evangelista Jorge Rasquires de Puerto Rico y estábamos todos, y aquella noche hicimos un clamor poderoso de perdón, de arrepentimiento, y estábamos allí como ujieres. Y aunque parezca mentira, había pasado cantidades de meses que no caía una gota de agua sobre nuestra ciudad. Pero esa noche, antes de terminar el mensaje, una nube poderosa se colocó sobre el cielo, y de pronto todos los que estábamos allí salimos empapados con el aguacero que aquella noche cayó por la oración de un pueblo humillado delante de la presencia de Dios. Porque lo que hace que la sequía se vaya no es bombardear las nubes ni traer imágenes y muñecos. Lo que hace que la sequía se acabe es que Calabozo, Guárico y Venezuela y todo el que nos está viendo en la pantalla del video se vuelvan a Dios y le abran el corazón, y la familia se humillen delante del único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. Porque palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Jehová y sus puertas se despoblaron. Se sentaron tristes en tierra. Subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua. Vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías. Se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas, porque se requebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Estaban confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Aún la sierva, los animales, estos siervos venaditos en los campos parían y dejaban la cría porque no había hierba. Los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales. Sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado y contra ti hemos pecado. En Ageo, tiempos de Ageo, por eso se detuvo los cielos, la lluvia sobre vosotros, y la tierra retuvo su fruto. Vea lo que dice Dios, Dios hablando en primera persona. Llamé la sequía sobre esta tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. ¿Quién trae la sequía? Dios, de acuerdo a este pasaje que hemos leído. Vamos a ver algunas otras evidencias con relación a esto. Vamos a ver Venezuela y luego pasamos a otras naciones.
todos, muy buenos días y sean como siempre bienvenidos a Soluciones. Les saluda como siempre a esta hora en nombre de un gran equipo que hace posible que lleguemos a través de sus pantallas Natalie y Mitesnik. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMED, Venezuela está atravesando la séptima sequía más intensa en los últimos 60 años. Esta situación, aunado a una sociedad que prevalece en el consumismo, han sido algunos de los argumentos que ha esgrimido el Ejecutivo Nacional para justificar una serie de fallas que se han venido presentando en el sistema eléctrico nacional. Sigamos viendo. Venezuela. El ministro para el Ambiente, Miguel Rodríguez, informó que actualmente... Vean lo que dice el subtítulo: Venezuela presenta séptima sequía más importante de los últimos 60 años. En Venezuela se registra la séptima sequía más importante de los últimos 60 años, señalando que esta se ha manifestado de tres formas: moderada, severa y extrema. Rodríguez indicó que por su situación geográfica, Venezuela no posee 4 estaciones, sino un clima de poca variación anual que se caracteriza por 2 periodos, uno seco que va desde noviembre hasta abril y otro de lluvia desde mayo hasta octubre. El ministro exhortó a la población a sumarse a la campaña de uso racional del agua. Sigamos. Lo vamos a hacer con la situación crítica que viven los zulianos ante la sequía de los últimos días. Fabiola de Quinto está lista para darnos detalles de esta información. Buenos días, Fabiola. Amanecemos en el municipio Mara, específicamente en el embalse de Tuley, que surte de agua Maracaibo, y otros 5 municipios del estado Zulia. Acá, según las autoridades de Hidrolago y el último reporte, los niveles de agua han bajado por la fuerte sequía que se registra en la entidad. El embalse se encuentra a 2 metros de llegar a la utilización del bombeo de aguas muertas, que es donde se encuentran los sedimentos de los diferentes caudales. Hasta ahora las autoridades de Hidrolago han informado... Seguimos más en Venezuela. Este es el río Orinoco, completamente seco, en Caicara del Orinoco. Las imágenes, así como está la represa que nos encontramos ahora. Todo esto, el río Apure, varias zonas de nuestro país, unos más que otros, unos menos, pero en un alto porcentaje. Venezuela se está produciendo la séptima sequía más importante en los últimos 60 años. Esta afirmación fue realizada por las autoridades ambientales de esta nación. 14 embalses de agua potable se encuentran por debajo de su nivel promedio. Dentro de los que se encuentran comprometidos, hay unos que son utilizados para la producción hidroeléctrica de la nación. Por ello, el Ministerio de Energía desarrollará planes que permitan el funcionamiento efectivo de las plantas termoeléctricas del país. Nosotros ya estamos pensando un programa que se aplicó en el país en el año cuando tuvimos la fuerte sequía 2009-2010, que después se nos juntó con una niña a final de año 2010 y tuvimos aquella situación de dificultad en el país por las lluvias. Estamos pensando en lo que fue ese programa de siembra de nubes o bombardeo, como le dicen algunos. Siembra de nubes o bombardeo. Ministro de Ambiente. Acá estamos viendo lo que es la medida en cuanto a bombardear las nubes, que lo implementan como forma de paliar, pero nada de eso causa efecto. Mañana hago una rueda de prensa con el gobernador Arias Cárdenas, con los alcaldes, y le expliquemos bien al Zulia y al país los fenómenos que estamos pasando de sequía grave. Vea lo que dice el presidente, usa la palabra sequía grave, porque no es algo, es más de lo que usted se imagina. Más de lo que uno puede imaginar. Vea lo que dice el presidente de FEDEAGRO, la Organización Nacional de Ganaderos. Y hace poco acaba de hablar del ministro de Agricultura, Iván Gil. Dice que la situación de alarma en el rebaño nacional está descartada. Señala que se contabilizan 35.000 vacas muertas, pero no todas son por sequía, que la situación es normal. Lo dijo en una entrevista por Venezolana Televisión. Señala que la sequía responde a procesos atípicos que sucedían con menos frecuencia en el pasado. Dice que afectó a regiones más que otras. Zulia es el más afectado. Hay una situación de alarma nacional. No hay una situación de alarma nacional, sin embargo el gobierno dictó la ley de atención al sector agrario. Bueno, tenemos ya aquí a Aquiles Hopkins. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Aquiles, muy buenas tardes. Gracias, Pedro, buenas tardes. Bueno, yo quería comenzar por el tema. ¿Estamos en una situación de alarma o no? Porque yo creo que si tenemos un problema de abastecimiento en el país y perdemos 35.000 cabezas de ganado, tiene que ser alarmante. Quería que nos pusieras al día no solamente la situación pecuaria, sino también agropecuaria, que tú eres experto en el área, por favor. Sí, cómo no.
Mira, sin lugar a duda, la situación y el efecto que está causando la sequía en el país, por supuesto que es algo preocupante. Por supuesto que es algo preocupante, dice la sequía ciudadano. Este es en el Zulia, un estanque, el río Cachirí, completamente seco. Este era un río, una vertiente completamente caudalosa. Mire cómo se encuentra ahora mismo en este instante, completamente seco. Mire que arriba hay un puente dado la magnitud de sus olas, pero así lo tenemos en la actualidad el río Cachirí en el estado Zulia. Y el comportamiento de los embalses, el seguimiento climatológico, el comportamiento de las lluvias en la región, y esto nos permite entonces ir implementando una serie de medidas. Para poder paliar. Miguel Leonardo Rodríguez explicó que debido a la época de sequía, 14 embalses se mantienen por debajo de los niveles óptimos. El titular afirmó que este era el 7º periodo más seco de los últimos 60 años. Noticias en Según vivo. la Organización de Naciones Unidas, una de las principales causas de pobreza del mundo, lo cual provoca que alrededor de 135 millones de personas emigren de sus respectivos países, es la sequía. Veamos algunas cifras. En la actualidad, 4 naciones africanas son las que más sufren las secuelas de la sequía. En Níger se encuentran... Esto es otras regiones del mundo, ya no Venezuela, sino África. Pero yo quiero que leamos rápido para ir cerrando este mensaje, todo lo que va a venir para la tierra. Deuteronomio 28 dice, pero acontecerá que si no oyes la voz de Jehová tu Dios, escúchame Venezuela, si no oyes la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Aquí están las maldiciones. Jehová te herirá con tisis, fiebre, inflamación, ardor, sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirá hasta que perezca. Y sigue diciendo, los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. Esa va a ser la lluvia que Dios envía cuando la gente no quiere obedecer a Dios. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezca. Job 12, hablando de Dios, lo que Él hace con la lluvia, dice, si Él detiene la lluvia, pues todo se seca. Si Él las envía, entonces destruyen la tierra. Isaías 15, hablando de zonas del mundo en donde van a ser consumidas a causa de la sequía, dice, las aguas de Nimrin serán consumidas y se secará la hierba, se marchitarán los retoños, todo verdor perecerá. Por tanto, las riquezas que habrán adquirido y las que habrán reservado, las llevarán al torrente de los sauces. Jeremías 23, porque la tierra, aquí está la causa de la sequía. La tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Sigue Jeremías en el 50, sequedad sobre sus aguas, se secarán porque es tierra de ídolos y se entontecen con imágenes. Palabras textuales de la Biblia. Zacarías 10, la tribulación pasará por el mar, herirá en el mar las ondas, se secarán todas las profundidades del río, la soberbia de Asiria será derribada y se perderá el cetro de Egipto. Isaías 50, ¿por qué cuando vine no hallé a nadie? Dice Dios, cuando llamé nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mi poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar. Convierto los ríos en desierto. Sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Oseas 4. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Porque no hay verdad, no hay misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen. Y homicidio tras homicidio sucede. Por lo cual, vienen las consecuencias. Se enlutará la tierra. Se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo. Y aún los peces del mar morirán, dice la Escritura. Viene Apocalipsis 16, 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado para el camino a los reyes del oriente. Hay uno de los ríos más grandes que hay en el mundo, como es el río Éufrates, que hoy se encuentra completamente seco, con algunos otros que se encuentran a su alrededor, como el Mar Muerto.
socavones que se han formado en la costa israelí. Los ríos están desapareciendo. Debido, dicen, a la desviación de su fuente de agua natural. Acá estamos viendo, este es Israel, donde está cerca el río Éufrates, dice Mar Muerto en peligro de desaparecer. Y nos están mostrando allí las imágenes de cómo se encuentra completamente desierto. Y es lo que está anunciado que va a pasar con ese río y con algunas más. Acá cerramos con algunas noticias que ya hemos visto por ahora, no en audiovisual, sino en los diarios, en periódicos. En coma, represa de Calabozo en Guárico. 4 años, este es un diario regional de acá de nuestro estado, dice 4 años sin sequía requiere la represa de Calabozo para que pueda alcanzar los niveles óptimos. Dice, está en riesgo la agricultura en la zona, ya eso lo estamos viendo y experimentando. Productores podrían perder siembra por sequía de la represa. Los efectos de la sequía continúan en Guárico pese a la lluvia que ha comenzado a caer, una lluvia dispersa. Anoche, cuando íbamos llegando después de esta actividad, pensábamos que iba a llover más, sin embargo, durante todo este día ha habido amenaza, pero la lluvia nada que se decide a caer como tiene que caer. Guri se está secando, pues si se seca el Guri habrá menos luz de acuerdo a esta noticia. Sequías extremas severas en estos estados: Zulia, Carabobo, Aragua, Miranda, Falcón, Apure, Guárico, Sucre y Monaga. Venezuela sufre niveles de sequía extrema a severa en 9 de sus 23 estados y el periodo lluvioso recién iniciado mantiene muchos déficits, dijo este miércoles el presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Se seca embalse Dos Cerritos, que está en el estado Lara, completamente seco. Embalses en estado crítico, aquí nos habla de Caruachi y Tres Ríos y otras más, Tocoma, Cuira, todos esos se encuentran completamente secos en nuestra zona. Y estamos viendo una noticia del 15 de noviembre del 2015, para que usted se dé cuenta que es una noticia reciente. Ahora, otros países, expertos de Holanda dan recomendaciones a Costa Rica para combatir la sequía. Cuba sigue bajo una severa sequía. Colombia, la sequía empuja a hipopótamos hambrientos hacia lugares habitados. Los árboles más altos podrían morir de sed durante la sequía de la selva tropical, que es la zona tropical donde nosotros nos encontramos. La Organización de las Naciones Unidas aprueba 48 millones para afectados por sequía, porque ya es un problema mundial. Centroamérica se muere de hambre debido a una severa sequía. Siniestro en maíz sin sorgo a causa de la sequía. Etiopía, una región de África, lucha contra la peor sequía en muchas décadas. Sigamos ahora presenciando para ir cerrando, y quiero mostrarle algunas cosas realmente impresionantes, hermanos y amigos y televidentes. Grande del planeta Tierra. Este es el cuarto río más grande del mundo, completamente seco. El mar de Aral, con un área de aproximadamente 68.000 kilómetros cuadrados, era considerado hasta no hace mucho tiempo como el cuarto mayor lago del mundo. Situado en Asia Central, entre las fronteras de Kazajistán y Uzbekistán. Así estaba antes, así está ahora. Completamente seco, el cuarto más grande lago del mundo, como el lago de Maracaibo. Esto es Brasil. Estado de emergencia en el noreste de Brasil. La región enfrenta la peor sequía en 30 años. Los lagos se secaron y el agua escasea afectando a los agricultores de la zona. Eso es Brasil. Seguimos con Brasil. Los lagos están desapareciendo. O problema é grave, aconteceu no Parque da Aclimação, que é dos más tradicionais de São Paulo. O que aconteceu, para que ninguém fique tão... Un lago que completamente desapareció en una sola noche y quedó reducido a una pequeña lagunita, completamente desaparecido el lago. Y en Brasil, la sequía en parte del Amazonas motiva a ganaderos a destruir zonas boscosas para conseguir tierras para su rebaño. Brasil. A pesar de los esfuerzos del gobierno de Brasil para reducir la deforestación. Seguimos. Río del Amazonas completamente seco. Aleluya. El alto funcionario internacional de las Naciones Unidas, Miguel Barreto, en exclusiva informó a C24 que tuvo una entrevista con el mandatario guatemalteco, logrando alcanzar acuerdos para enfrentar la sequía provocada por una extensa canícula.
Seguimos, Una Colombia. cantidad de proporciones todavía por Colombia es uno de los países que más ha sufrido por la sequía. Vive el departamento de La Guajira, en el norte de Colombia. La causa, una sequía sin antecedentes que está dejando desolación y muerte. La escasez de agua ha provocado incluso huelgas para buscar ayuda oficial. Jessy Vaquero nos trae el angustioso panorama. Para ir a Manaure hay que llegar primero a Riohacha, Guajira. Después de 3 horas en avión se sube a un helicóptero y tras 15 minutos de vuelo se comienza a avistar una extensa y árida zona que desde el cielo no parecería habitable. En tierra, el calor es insoportable. 40 grados centígrados, unos 104 Fahrenheit a la sombra, albergan a una comunidad guayú asentada en la zona más árida de Colombia. Huyá, la lluvia no colaboraba mucho. Hoy en día no se puede porque no está lloviendo. Y esa falta de lluvia. Colombia. Hambre y sequía, esa es la realidad que enfrenta la comunidad indígena más grande de Colombia, los guayú, establecida en el departamento de La Guajira. Seguimos. Más de 30 niños han muerto de hambre y sed en la frontera entre Colombia y Venezuela y el gobernador asegura que la situación podría empeorar si no toman urgentes medidas. Así que viajamos hasta esa península, a ese lugar, para investigar esta tragedia. Mire usted. El hambre y la sed están presentes en la tierra seca y en la mirada triste de los niños y de los ancianos. Aquí no hay que comer. Una realidad tan cierta como dolorosa. No como hace varios días. Quisiera comer lo que me den y ropa. La pastizales atrás completamente seco. Mire toda la vegetación que se encuentra en la parte de atrás. Una de las zonas más. Y mientras Bogotá enfrenta fuertes granizadas, en el resto del país la sequía afecta el nivel de ríos como el Cauca y el Magdalena. Se secan los ríos en Colombia. La gran mayoría de los ríos en Colombia están completamente secos. Colombia sufre una sequía extraordinaria que podría... Sigamos viendo algunos otros países. Ecuador. La falta de lluvias ya afecta a la provincia de Esmeraldas. Más de 24.000 reses están en riesgo a causa de la sequía y la producción de carne y leche ha bajado en un 60%. Así de resecas es como se encuentran las tierras en la provincia de Esmeraldas. Eso es Ecuador. Estados Unidos, que es la potencia más grande del mundo, también sufriendo las consecuencias. Este es el Valle Central de California. Aquí existen las condiciones ideales para cultivar prácticamente cualquier producto, siempre y cuando haya suficiente agua. Hoy, Medina está supervisando un trabajo crítico en estas circunstancias, preparando las tuberías de irrigación. Hacer rendir el agua lo más que podamos y esperando que nos llueva. El problema es que aquí no llueve continuamente desde hace 6 años. 6 años sin lluvia. California está en emergencia. El estado más poblado del país está... Sigamos, Colombia, Estados Unidos. Y como arte de magia, un lago desaparece en Oregon, en Estados Unidos. Este es el misterioso hueco que se está tragando, el llamado lago perdido. Según investigadores, el paisaje del lugar se seca cada año por cuenta de lo que ellos dicen es un agujero ocasionado por una erupción. A California, donde con millones de pelotas de plástico, la ciudad de Los Ángeles en particular, está declarando la guerra a los devastadores efectos de la sequía. Se espera que este recurso, es un recurso, por cierto, de emergencia. Armas contra la sequía en el propio Estados Unidos. Honduras, más de 500.000 personas sufriendo. Estamos viendo algunas evidencias. Esto es India. En los últimos meses, miles de personas han abandonado sus hogares y transportado su ganado a campamentos como este, habilitados por el gobierno en el distrito indio de Bid. Samina Patán llegó hace 3 meses con sus hijos pequeños. Seguimos. Israel, ya lo veíamos, el mar muerto, seco completamente. La región de donde se encuentra el Éufrates, donde dice la escritura que se va a secar y se va a pelear la última guerra mundial. Esta es la tarea a la cual se dedican ahora las autoridades de Kazajistán. Y que hace décadas que las aguas del Aral se marcharon de sus costas para dar lugar a un desierto. La historia de este desastre ecológico. México. La televisión más abierta que ha devastado a los campesinos de Guanajuato en los últimos 4 años. El 2011 fue cuando el desastre se hizo más evidente. Según datos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, están haciendo un reportaje desde 2009 hasta el 2015. hectáreas.
hectáreas completas completamente Una prolongada sequía en el Pacífico de Nicaragua acaba con los cultivos y el fantasma de la hambruna obliga a emigrar a las familias más necesitadas. María Gabriela Vega. Nicaragua, Puerto Rico. Siguen extendiéndose el racionamiento del agua debido a la sequía extrema que se vive en la isla y según pronósticos la situación pudiera extenderse hasta octubre si no... Ese es Puerto Rico. La llamada Isla del Encanto no resulta tan encantadora para muchos de sus residentes este verano y es que Puerto Rico está sufriendo la peor sequía en 2 décadas. El gobierno turco cortó totalmente el desagüe de la empresa de la represa del río Éufrates, lo cual viola el derecho al agua. Río Éufrates completamente seco. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Guerra, anunció que la emergencia agropecuaria se resolvió en el comité de emergencia, tras analizar las precipitaciones del fin de semana que fueron insuficientes y los datos de agua en el suelo. Ahora, ¿a qué se debe todo? Vamos a cerrar estas 4 noches viendo a qué se debe todo lo que hemos visto. Yo voy a invitar a toda la iglesia a ponerse en pie. Vamos a ver y cerrar este evento con esto que está a punto de ocurrir. Por estas razones hemos hablado de todo lo que hemos hablado estas 4 noches, porque todo lo que hemos anunciado es apenas vestigio, presagio, señal, anuncio de esto que va a ocurrir. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de un año, dentro de unos pocos años, pero de que va a suceder, va a suceder. ¡Cristo viene! Sea sincero y que haya una convicción real de cambiar.
hombres corriendo y a muchos gritando, padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Yo no me encuentro en la tierra, estoy separado y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado. Y en este lugar en que estoy yo gozo de calma, mientras abajo en la tierra sí gritan las almas. ¿Por qué me he quedado, Señor? No sé en qué te fallé, en qué te ofendí, qué será de mi alma. Vamos a hacer el llamado en esta noche.